de bienvenida a esta charla, Pensionarse, mitos y realidades. El día de hoy agradecemos el aporte de Seguros Scandia a este proceso de formación y a todas las actividades y a varias actividades del Plan Institucional de Capacitación PIC de la entidad. Esta charla, estará a cargo de Sebastián Arango Soto. Él es administrador de negocios y especialista en finanzas de la Universidad AFIL, con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, asesorando personas y compañías en planeación financiera, tributaria y pensional bajo el esquema de gestión de patrimonios. Está certificado por el autorregulador del mercado de valores de Colombia, AMV, como profesional certificado desde el 2011 hasta la fecha. Y también estará a cargo de Carlos Julio Agudelo Hernández, experto en finanzas, es administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, con 20 años de experiencia en el sector financiero, asesorando personas y compañías en planeación financiera, tributaria y gestión patrimonial. Es certificado por el ente autorregulador del mercado de valores de Colombia como profesional certificado desde el 2009 hasta la fecha. A ustedes por su aporte nuevamente al plan institucional, muchas gracias. Seguros Scandia, especialmente a ti, Carlos. Y bueno, adelante, bienvenidos compañeros. Enseguida al chat de la plataforma les envío el link para que diligencien la asistencia y también les mando el formato de evaluación, el FOGH06, para que por favor lo diligencien y nos lo envíen debidamente diligenciado al correo ana.mejía en PDF. Gracias, adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Lo primero que queremos que se lleven de esta charla es que esta charla no es con el fin de decirles o de coaccionarlos a ustedes que escojan el régimen público o el régimen privado. Es explicarles sus diferencias, sus bondades en cada uno de los dos sistemas y que les permita a ustedes tener información válida y oportuna para su futuro pensional. Les agradecemos mucho por el espacio, entonces vamos a arrancar en la reunión. Bueno, Carlos, pregunta, ¿qué son los fondos de pensiones obligatorias? Contame. Bueno, te cuento. ¿Qué son los fondos de pensiones obligatorios? Pásame la siguiente. Es el mecanismo a través de los fondos de pensiones obligatorios. Las personas ahorran con el fin de crear un capital que les permita tener una pensión de jubilación en su etapa de retiro. La pensión le ofrece a la gente la tranquilidad y la seguridad de contar con un apoyo económico que le permita mantener su nivel de vida. Esos son los fondos de pensiones. Y te voy a explicar cómo vamos a manejar esta charla. Vamos a tener tres situaciones en el cual en la primera parte vamos a tener preguntas, en la segunda parte vamos a tener una sesión de mitos y realidades, y en una tercera parte vamos a tener la oportunidad de que las personas que nos están acompañando hoy hagan preguntas. ¿Listo? Así va a funcionar esto. Vale. Bueno, Carlos, ¿cómo funciona el sistema previsional en Colombia? El sistema previsional en Colombia, ¿sí? El Sistema General de Pensiones busca garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. En Colombia existen dos regímenes general de pensiones. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, que es el régimen de reparto, que hoy llamamos entonces Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el sistema de capitalización, lo que llamaremos entonces hoy el fondo privado. Bueno, ¿y cómo es el manejo de los aportes en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual con solidaridad? Pues esta es una muy buena pregunta, ¿sí? Los aportes en el fondo público, los aportes efectuados por los empleadores y sus trabajadores, sus rendimientos van a un fondo común para luego ser distribuidos, ¿sí? Y en el fondo privado, ¿cómo funciona? De esta forma. Los aportes irán a una cuenta individual, independiente del dinero de los demás afiliados, donde cada persona es dueño de su pensión y la pensión la recibe depende del capital que acumule durante toda su vida laboral.
Bueno, Sebastián, inician pues los mitos y las realidades. Esa es una que siempre sale. Los fondos de pensiones se pueden quebrar. El Estado nunca se quiebra. Sebastián, ¿esto es una realidad o es un mito? Cuéntame a ver. Carlos, es un mito. Es un mito porque realmente la gente siempre confunde los fondos de pensiones privados con las administradoras de fondos de pensiones. Me explico. Cuando ustedes viven en un conjunto residencial, su unidad vale por las fachadas que tenga, vale por cómo estén las zonas comunes, cómo estén organizados los inquilinos de esa urbanización, y a su vez tienen una administración. Y resulta que dependiendo de lo eficiente o ineficiente que sea esa administración, su urbanización se valoriza o se desvaloriza. Pero resulta que si esa administradora no hace el ejercicio consciente o no es juiciosa, ustedes como propietarios de la urbanización, por medio de su consejo, lo que hacen es cambiar la administración. Entonces, la realidad, así funcionan los fondos de pensiones privados. Los fondos de pensiones privados son fondos totalmente independientes de la administradora, que incluso cada 6 meses usted puede trasladar de entre Protección, Porvenir, Scandia y Colfondos, debido a que se siente o no se siente bien con ellos, o que usted busca ciertas características que ellos suplan. Entonces, la realidad es que los fondos de pensiones privados se puedan quebrar es un mito, porque al yo tenerlo separado de la administradora, lo que garantiza esto es que si el día de mañana esa administradora no cumple con sus objetivos, yo tenga mis recursos totalmente separados del problema económico que ellas tengan. Adicional a eso, bueno, entonces siempre será propiedad del afiliado. Y la segunda pregunta es que el Estado nunca se quiebra. El Estado realmente se quiebra. Yo no sé si ustedes recuerdan la crisis del 2011, cuando el Estado en Europa, Grecia se quebró y les tocó renegociar las pensiones. La verdad es que eso no se le recomienda a nadie, porque realmente que el Estado se quiebre es sumamente complicado para todos los habitantes de ese país. Pero que puede pasar, puede pasar. Entonces, digamos que aquí se tumban como dos mitos que existen, que el primero es que los fondos de pensiones se pueden quebrar y el segundo es que el Estado nunca se quiebra. Y ahora bien, Carlos, contame cuántas semanas necesito para pensionarme. Bueno, te explico. En el régimen público, para pensionarme por vejez, se debe contar con un mínimo de semanas, 1.300 semanas, ¿sí? Y una edad estipulada, mujeres 57 y hombres 52. ¿Cómo funciona entonces en el sistema privado? Para pensionarme por vejez, se requiere acumular un capital que le permita obtener una pensión igual o superior al 110% del salario mínimo legal vigente, independiente de la edad que se tenga en el momento que esto ocurra. Solamente se requieren 1.150 semanas. Hay aquí entonces una de las grandes diferencias entre el fondo privado y el fondo público. 1.300 en uno y 1.150 en el otro. Y esto es muy importante porque esto se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es decir, supongamos que yo soy una persona que no acumula el capital suficiente o no tengo el 110% suficiente para un salario mínimo. Resulta que yo puedo hacer la solicitud de garantía de pensión mínima si tengo 1.150 semanas como mínimo. Adicional a eso, pues estoy logrando la pensión 3 años antes. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para las personas que les puede pasar eso, que no van a acumular el capital suficiente o que se ven corticos en su capital y que realmente por medio de semanas sí pueden llegar a su pensión. Bueno, Sebastián, esa sí es una clase, ¿sí? ¿Es un mito o es una realidad? En los fondos privados, solo estoy pensionado hasta que mi capital ahorrado se termine. Es decir, la pensión en los fondos no es vitalicia. Carlos, ve, realmente tanto el régimen público como el privado, es decir, en Colombia por ley, todas las pensiones del Sistema General de Pensiones son vitalicias. Y tanto en el régimen público como en el privado se va a dar. Entonces, ese cuento de que es que mi plata se va a acabar, la realidad es que por ley nosotros estábamos obligados, tanto como Colpensiones, de entregar la pensión hasta el momento en que la persona muera o que tenga beneficiarios, tanto en la modalidad de retiro programado como renta vitalicia. ¿Qué sí puede pasar? Lo que sí puede pasar es que la persona en algún momento se encuentre con la posibilidad de que su capital, a ver, los fondos de pensiones hacen cálculos de acuerdo a la expectativa de vida de que una persona le alcance el dinero desde el momento en que se pensionó
hasta el momento en que la persona fallezca. Pero en los momentos en que el administrador empieza a ver que el dinero no es que no sea suficiente, sino que ya empieza a tener una disminución considerable o que no va a alcanzar, realmente las personas lo que hacen es pasarla para renta vitalicia. Entonces, ahí respondo a tu pregunta y la realidad es que los fondos, ambos público y privado, tienen los mecanismos de garantizar de que la pensión sea hasta el final de los días. ¿Listo? Ok, es claro. Bueno, esta sí es la más campeona, sobre todo para estos funcionarios nuevos que están entrando a la administración, ¿sí? Al municipio de Itagüí, pues los jóvenes nunca se van a pensionar. Esa siempre ha sido como una duda. ¿Esto es una realidad o es un mito? ¿Me puedes explicar? A mí me causa mucha curiosidad porque yo hablando con una cliente empresaria, ella me decía, su papá tiene 64, 65 años, y ella me decía que cuando su papá estaba joven, se hacía esta misma pregunta, y él decía, nunca me voy a pensionar. Y particularmente en esa empresa, eran dos personas claves, era él y otra persona que era su vendedor. El vendedor en su momento era por prestación de servicios, nunca cotizó porque antes no era obligatorio presentar la cotización de las personas. Y el señor se pensionó y el otro no. Entonces la realidad es que esto es una pregunta que ha surgido desde los anales de la historia. La realidad es que las personas, si son juiciosos cotizando, lograrán una pensión entre más temprano. Y les voy a explicar por qué. En el régimen privado, las personas lo que les acumula son, dentro de su plata se acumulan el número de semanas que hayan cotizado más los rendimientos. Resulta que en los fondos privados de pensión hay algo que se llama el interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted tiene un crédito hipotecario, un crédito libre inversión, el banco o las personas naturales, porque hay gente que le gusta prestar con personas naturales, le cobran el capital y le cobran intereses sobre ese capital. Pero por ley en Colombia yo no le puedo cobrar intereses sobre intereses. Eso no es permitido. Resulta que en las inversiones sí. Algo que se llama interés compuesto quiere decir que yo doy capital más intereses y a la vuelta de un mes ese capital más intereses me dan más intereses. Eso se llama interés compuesto y eso juega a favor de nuestra cuenta. Haciendo un ejemplo de cómo funciona el interés compuesto, una persona que dura 25 años afiliado al fondo de pensiones, y 25 años es un tiempo apenas normal, o sea, en 25 años estaríamos hablando de 1.250 semanas, una persona de 2 salarios mínimos debería acumular más o menos 108 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, de los cuales 84 millones de pesos de esos 108 son rendimientos, 23 millones de pesos hace parte de lo que el empleador le está aportando por usted. Recordemos que cuando el empleador paga, le quita usted 4% de salud, 4% de pensión y algo de solidaridad pensional, que es como un impuesto adicional. Ese 4% que usted paga es el que se va acá. Y es más o menos el 6% de su ahorro. Muchas personas, por ejemplo, dicen, no, pero es que el régimen privado es similar al de Chile. La realidad es que Chile esto no lo tiene. Los empleadores no tienen obligación de cotizar a nombre del empleador, entonces eso también juega a favor de su cuenta de ahorro individual. Esto en el régimen privado. Y en el régimen público, tenemos claro que yo necesito mínimo 1.300 semanas para pensionarme. Y está claro que esos son 26 años de trabajo. Y al ser 26 años de trabajo, cuando usted calcula en una persona que cotiza aproximadamente desde los 20, 22 años, es una persona, si es un hombre que va a acumular aproximadamente 42 años de trabajo, es decir, más de 2.000 semanas cotizadas, y al ser más de 2.000 semanas cotizadas, está claro que se va a pensionar y que se va a pensionar con el máximo. Entonces, recomendaciones jóvenes, sean juiciosos. En Colombia, el gran problema que tenían sus padres, o sus abuelos, o sus tíos, es que en Colombia el sistema de pensión antes de la ley 100 del 93 no estaba regulado, independiente de que sea bueno o sea malo, no me voy a meter en eso, porque algunas personas estarán a favor, otras en contra. Pero la realidad es que sí ayudó a que el sistema de pensión en Colombia se formalizara y que todos los empleadores se obligaran a pagar pensión. Entonces, realmente, si usted es un joven y está en el nuevo sistema de pensiones, se va a pensionar por ambos regímenes. Listo. Bueno, Carlos, contame quiénes están a cargo de mi pensión, tanto en el régimen de prima media como en el régimen individual con solidaridad. Bueno, en el régimen público, ¿sí? Solamente existe el pago de la pensión a una entidad que solamente la reconoce Colpensiones, ¿sí? Y en el fondo privado, el pago de la pensión está a cargo del mismo fondo de pensión o de una aseguradora, por lo cual existen diferentes modalidades. Las principales son retiro programado, renta vitalicia y retiro programado con renta vitalicia, ¿sí? Vale.
Bueno, ¿esta es un mito o es una realidad? El ahorro en los fondos de pensiones no es seguro y se puede perder. Casi que podría decir que esa es la continuación de la anterior. Cuéntame Sí, cómo funciona. yo te cuento un poco, digamos que el sistema financiero cuando nació en los fondos de pensiones se inventó algo que se llaman los mecanismos de protección a las personas. Lo primero que se diseñó es algo que se llama la rentabilidad mínima. ¿Qué es eso? Resulta que si los fondos rentamos negativo y hay una rentabilidad mínima para, en promedio, los aportes, mejor dicho, mi plata tiene que rentar como mínimo en los últimos 5 años un valor de acuerdo al promedio histórico. Entonces, este es el primer seguro que tienen las personas naturales. El segundo, la reserva de estabilización de rendimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que si los fondos rentamos por debajo de esa rentabilidad mínima exigida, los fondos tenemos una reserva que le permite pasar aquí a la rentabilidad mínima y que sea compensada con plática de los fondos de pensiones. Tercero, constitución de los fondos. Como les contaba ahora, una administradora de pensiones es diferente al fondo de pensiones privado. Entonces, el Estado lo que se inventó fue la constitución de los fondos, en donde el dueño del fondo es usted como persona natural y se diseña una cartera colectiva totalmente independiente de las administradoras para que si el día de mañana en un evento catastrófico, que como les explicaba ahorita, que se quiebre un país o que se quiebre una entidad privada es grave por los dos lados y ambas, y digamos que sería muy delicado. Pero digamos que al constituir los fondos como dineros totalmente separados, eso garantiza que el recurso sea de los inversionistas y no de las administradoras y lo protege. Tercero, los multifondos. Cuarto, los multifondos. Resulta que las personas, dependiendo de la cercanía o lejanía que les falte para pensionarse, pueden buscar entre los fondos mayor riesgo, entre los fondos moderado y en el fondo conservador, para que sus recursos se capitalicen de acuerdo al interés compuesto que les expliqué anteriormente. Otra cosa, las compañías financieras nos exigen algo que se llama margen de solvencia y póliza global bancaria. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que administramos, por cada 42 pesos que administramos, tenemos que tener un peso en nuestras reservas con el fin de proteger a nuestros inversionistas. Y la más importante de todas, y definitivamente es muy importante porque en Colombia el sistema financiero después de la crisis del 97-98 se volvió muy eficiente debido pues al ejercicio juicioso con el que se elabora el sistema, y es que la vigilancia de la superintendencia financiera es clave para garantizar que los usuarios y los pensionados o los futuros pensionados de Colombia pues tengan como tranquilidad y que sus recursos no se vayan a perder. Bueno, Carlos, bueno, supongamos que yo soy una persona que no alcance a pensionarme, no tengo pensión de invalidez, no tengo, o sea, ¿qué pasa? O yo no alcancé a pensionarme porque no tengo mis semanas y alcancé la edad. Bueno, ¿qué pasa con mis aportes? Bueno, y si llego a fallecer, ¿qué pasa con ellos? Bueno, te cuento que en el fondo público, cuando muere un afiliado o pensionado y no hay beneficiarios, estos recursos quedan todos en el fondo común, ¿sí? Okay. La diferencia que tenemos en el fondo privado es la siguiente. En el caso de fallecimiento de un afiliado o un pensionado y no hay beneficiarios de pensión, se le entregan los aportes más los rendimientos, más el bono pensional que se encuentra en su cuenta pensional a título de herencia. Esa es una de las grandes diferencias que hay en el sistema en los dos regímenes. ¿Sí? Sebastián, yo te diría que necesitamos que nuestros funcionarios estén colocando las preguntas en el chat para que cuando terminemos tengamos un buen flujo de preguntas. ¿Qué te parece? Vale, me parece perfecto. Bueno, miremos este mito, ¿sí? Los fondos de pensiones, en los fondos de pensiones, las pensiones no se heredan, casi que podemos decir que es la respuesta del anterior. Y Carlos lo explicó muy bien, realmente las pensiones sí se heredan y hay que entender muy bien cómo funciona el sistema de pensiones. En el sistema de pensión hay algo muy importante que se llama beneficiario de ley, y el beneficiario de ley es aquella pareja que llegue, pareja o parejas, porque ha pasado que algunas personas tienen relaciones por fuera del matrimonio y también demuestran más de 5 años de convivencia y pueden apelar a la pensión. Pues la realidad es que si usted es la pareja de más de 5 años de convivencia, es un beneficiario, o si es un hijo menor de 25 años cuando está estudiando o menor de 18 cuando no estudió, o hermanos o hijos con discapacidad o padres económicamente dependientes y que esta dependencia sea demostrable, son beneficiarios de ley. Y en este caso, en el régimen público con pensiones como en el privado, tenían derecho a gozar de la pensión del afiliado. Resulta que si esos beneficiarios de ley no existen,
Es decir, la persona no tiene este tipo de personas que estamos mencionando acá. El recurso en el fondo público, lo que dice la ley es que se van a un fondo común y ayudan a que más personas se pensionen en Colombia. Muy loable porque de todas maneras es la forma de financiar el sistema, pues, que está en todo su derecho y que así es. En los regímenes privados es un poco diferente porque como se hacen cuentas de ahorro individuales diferentes para cada persona, el recurso que no es para estas personas, supongamos que esta persona no tiene ni pareja, ni hijos, ni hermanos, pero resulta que sí tiene tíos, primos y otras personas, resulta que hasta en el régimen privado, el recurso puede ser heredado. Y es decir, si el día de mañana ustedes tienen ese recurso o sus papás trabajan, ustedes pueden decirle a sus papás que ustedes tienen una plata en el fondo de pensiones para que el día que ustedes falten, esa plata sea cobrada. Entonces, ahí está la respuesta, Carlos. Realmente heredabilidad y así funciona. Ok, qué bien. Bueno, Carlos, ¿y yo cómo calculo o cómo se calcula el valor de mi pensión? Bueno, te voy a explicar cómo se funciona, cómo se calcula a grandes rasgos. En el fondo público, los afiliados se pensionan con un máximo del 80% de su ingreso base de liquidación, que corresponde a los salarios devengados en los últimos 10 años. Eso es muy importante, ¿sí? Y en el régimen privado, los afiliados se pensionan con la totalidad de la cuenta del ahorro individual, los rendimientos, más el bono pensional, ¿sí? Efectivamente, así se pensionan las personas en el fondo privado. Vale, muchas gracias, clarísimo. Bueno, esa sí es una que siempre sale. Las administradoras de los fondos de pensiones se quedan con el dinero que aporté en los dos regímenes. Carlos, ve, la realidad es que ambos regímenes devuelven la plata, porque tú no acumulaste el capital o como dijimos atrás, digamos que Colpensiones devuelve la plata porque no acumulaste ni las semanas requeridas para poder pensionarte. Recordemos que las semanas requeridas mínimas son 1.300, mínimas, para un máximo de 1.800, que es lo que me permite acumular máximo la ley, que ahorita lo explicamos. Y en el fondo privado resulta que tú no alcanzaste el capital suficiente y tampoco las 1.150 semanas, entonces tampoco tienes derecho a pensión y se te devuelve la plata. Lo que sí es importante hacer énfasis aquí es que si usted es una persona que probablemente no va a alcanzar pensión y que por su edad ya realmente acumular el resto de las semanas es difícil, perdón, la realidad es que cuando yo hago el cálculo de cuánto me devuelven en el régimen público, en el régimen privado es más o menos de 1 a 7. ¿Por qué? Porque el régimen público devuelve lo que usted aportó, traído a valor presente mediante el IPC o mediante la inflación. Resulta que los fondos privados, como hablamos ahorita, hacen algo que se llama interés compuesto, que a pesar de que el mercado tenga subidas y bajadas, la realidad es que en el largo plazo los rendimientos sí son mucho más altos y puedes lograr una devolución hasta 7 veces mayor que en el régimen público. Entonces, claro, es muy importante esto, que lo tengamos claro, porque la realidad es que ni las administradoras públicas ni las privadas se pueden quedar con la plata. La única forma que se queden con la plata con pensiones es porque la persona no tenga beneficiarios y, como les expliqué más atrás, es uno de los requisitos que exige el régimen público para que Colpensiones se financie. Y está bien, porque así se diseñaron las pensiones en Colombia. ¿Listo? Bueno, Carlos, ¿yo cómo puedo mejorar mi pensión en ambos regímenes? Contame un poquito. Bueno, te voy a explicar. En el fondo público no hay una forma de efectuar aportes voluntarios obligatorios dentro de las pensiones obligatorias. Esa es una gran desventaja que tienen, ¿sí? Pero en el fondo privado yo sí puedo hacer aportes voluntarios dentro del fondo de pensiones obligatorias. Así puedo aumentar mi IBC para tener una mejor pensión y adicionalmente tributariamente lo puedo utilizar. Cuando yo hago esos aportes tributarios al fondo obligatorio, pues yo tengo unos alivios más amplios para bajar la retención en la fuente y así pagar menos impuestos. Realmente es muy importante lo que dices, Carlos, porque incluso yo puedo alinear ese objetivo pensional con un objetivo tributario al buscar los aportes voluntarios, porque realmente cuando con su asesor financiero usted hable de cómo pensionarse mejor, tanto en el régimen público como en el privado, va a tener brecha. Lo único que está seguro es que usted no se va a pensionar con lo que se gana hoy en día. Listo. Y como explicaba Carlos, aquí va a ser cuando mucho al 80%. Ahorita lo vamos a explicar.
Si usted se quiere pensionar con el 100% en el régimen público, pensiónese cotizando por el mínimo, que es la única forma que usted va a obtener ese mismo mínimo. Pero siempre va a haber esa brecha. Entonces, una de las formas de yo empezar a pensar en ese futuro y cómo voy a amortiguarlo es mediante los aportes voluntarios a pensiones obligatorias que van a recibir beneficio tributario también. Entonces, es bastante interesante. Yo creo que es muy importante que le recordemos a los funcionarios que realmente lo que queremos acá es que la gente tenga como un conocimiento, porque cada caso es independiente, porque nosotros manejamos unos cálculos actuariales, se mira todo lo que hemos hablado acerca de todo el tema para tomar una mejor decisión, cómo ayudarles a tomar una mejor decisión. Entonces, lo que tratamos de buscar en ese tipo de charlas informativas es decirles a dónde va a ser mejor. A nosotros no nos interesa ni el uno ni el otro, sino definitivamente lo que las personas lo necesitan. Por eso somos certificados, ambos somos certificados por el ente regulador de mercado de valores, en el cual nos exige que tenemos que dar unas asesorías totalmente éticas y transparentes. Esa es una gran ventaja. Miremos entonces si esta es una realidad o este es un mito. Las comisiones del régimen de ahorro individual son muy altas. Carlos, la realidad es que las administradoras de pensiones tienen que vivir de algo, y no solamente las privadas, también la pública. Resulta que ambos cobran el 3%. Como explicábamos ahorita, realmente cuando yo estoy pagando pensión, yo estoy pagando 4 prestaciones. Una que es la pensión de vejez, otra que es la pensión de invalidez, otra que es la prestación de sobrevivencia y la otra la de auxilio funerario. Resulta que estas 3 son un seguro, porque si el día de mañana usted falta, le van a entregar a usted que tiene más del 50% de incapacidad, o a su esposa o a sus hijos beneficiarios, o al que sufragó sus gastos de sepelio, un dinero o una pensión. Y eso se ve tanto en el público como en el privado. La diferencia, Carlos, es cómo se administra. Y la realidad es que Colpensiones administra las 4 prestaciones, y las 4 prestaciones cobra una comisión de administración del 3%. En los fondos privados se cobra la misma comisión de administración. La diferencia es que como nosotros no somos aseguradora, los fondos de pensiones privados son administradoras de pensiones, lo que hacen es que, de acuerdo a su trabajo, tienen que entregar lo que no hacen a una aseguradora, y la aseguradora es, digamos, que la que escoja el afiliado. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, estas 3 prestaciones se cubren por una aseguradora, y en promedio, entre todas las administradoras de pensiones, aproximadamente el 1.9% de ese dinero se va para pagar estos seguros, y el 1.1% se va como comisión para la administradora. Entonces, eso es importante que la gente lo conozca para que quede claro que ambos sistemas obviamente tienen que vivir de algo, que son las comisiones de administración, pero cómo se manejan, pues depende de uno y del otro, porque Colpensiones puede hacer las 4, los fondos privados solamente podemos hacer la de pensión de vejez. Listo. Bueno, esa sí es como la más campeona. Colpensiones es mejor para todos. ¿Es un mito o es una realidad? Carlos, la realidad es que es un mito. ¿Por qué? Particularmente sobre este punto es uno de los que más levanta espinas, y la realidad es que las personas que tienen ingresos más altos son, digamos, los que ven mayores diferencias entre una pensión y la otra. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. Pues la realidad es que por la situación particular de Colombia, la contratación que tiene, la informalidad que tiene, el 95% de los afiliados les convienen los fondos privados. ¿Quiénes son esas personas? Obviamente los que no van a alcanzar la edad de pensión, como hablamos ahorita, todo el que no alcance los requisitos mínimos le van a devolver plata y le devuelven más en el privado. Las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos en realidad, que son la mayoría de la población, hasta el 80% de la población de Colombia, les conviene fondo privado porque la diferencia no va a ser mucho y tienen heredabilidad. Entonces, es muy importante entender que el 95% de los casos le conviene fondos privados. La realidad es que hay un 5% que definitivamente sí le conviene al público. Y nosotros lo que le vamos a explicar aquí en esta charla es quiénes son los que sí les conviene. Porque realmente al que le convenga, pásese y hágalo. Definitivamente, estas variables, ¿cuáles son? Que yo tengo que tener en cuenta para que me convenga el fondo público. Lo primero, más o menos a 11 años de la edad de pensión, yo tengo que tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque faltando 10 años cumplidos, usted no puede pasar ni entre régimen público ni entre régimen privado. ¿Listo? Segundo, semanas cotizadas. Si usted es una persona que tiene más de 800 semanas cotizadas,
y va a tener unos salarios promedio altos, pásese para el régimen público porque probablemente le va a convenir. Entonces, estas semanas son muy importantes. Ingresos superiores a 2 salarios mínimos, como hablábamos ahorita. Realmente, cuando la persona se gana menos de esto, la diferencia es casi que nula. ¿Listo? Y esta es la más importante de todas, y definitivamente aquí es donde yo realmente levanto la mano, porque la gente se hace el cálculo actuarial, y este cálculo actuarial se ejecuta por lo menos 11 años antes para saber si me conviene público y privado. Pero esta es la más importante, porque es que yo tengo que garantizar como usuario que voy a mantener un promedio en los últimos 10 años de pensión, estabilidad laboral. Resulta que yo no sé si a ustedes les ha tocado o les ha tocado con algún amigo que debido a pandemia a las personas las han empezado a arreglar. Particularmente yo les voy a completar un ejemplo muy cercano de una amiga que estaba asesorando financieramente, tenía problemas financieros porque estaba sobreendeudada. Le ayudamos a corregir ese sobreendeudamiento y resulta que se pasó para Colpensiones porque ella tenía un ingreso de 6.130.000. Cuando usted mira la brecha entre el público y el privado, obviamente esta mujer estaba perdiendo plata. Entonces, se pasó para el régimen público y, como les digo, si le conviene, pásese. Pero el pecado fue que esta mujer en diciembre del año pasado la arreglaron. Y al arreglarla, esta persona tuvo que volver a buscar trabajo. Recuerden, estaba sobreendeudada, buscó un mecanismo de pagar sus deudas para no ir a quedar en default financiero o quedar en riesgo de no pago. Necesitaba el ingreso, entonces se empleó con otra empresa, se empleó por prestación de servicios y está ganándose la mitad de lo que se ganaba, se está ganando 3.225.000 pesos. Esta persona en particular, como es prestadora de servicios, tiene que pagar el total de su seguridad social, y para ella poder mantener el promedio de esos 6.130.000, tiene que pagar mensual de esos 3.200.000, 1.950.000 pesos en salud y pensión. Entonces, por eso es muy importante esta estabilidad laboral, porque siempre y cuando yo sea capaz de mantener un promedio de esos últimos 10 años, definitivamente el fondo público me va a convenir. Y si no, o si yo lo veo en riesgo, empecemos a mirar qué alternativas hago yo como joven para empezar a ahorrar para que eso no me pase. Listo. Es muy importante entender, la gente siempre tiene en su cabeza el imaginario de que es que la pensión en el público siempre es sobre el 80%. La realidad es otra. Resulta que una persona tiene que cotizar aproximadamente, como mínimo, aproximadamente no, tiene que cotizar como mínimo en Colpensiones 1.300 semanas. Y esas 1.300 semanas a lo que le da derecho es que entre su IBL o ingreso promedio de los últimos 10 años esté en su pensión entre el 55 y el 65%. ¿Qué me puede ayudar a mejorar esta pensión? En la medida que yo acumule de a 50 semanas adicionales hasta llegar a un máximo de 500 adicionales, es decir, hasta un máximo de 1.800 semanas, esta persona va a poder acumular 1.5% más hasta llegar a un máximo de un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona a lo sumo en el sistema pensional en Colombia se puede pensionar entre un 70 y un 80% en el régimen público. Mientras yo más gane, debo estar más cercano a este 70, y mientras yo menos gano, más cercano a este 80. Entonces, por eso es importante que se hagan el cálculo actuarial y la doble asesoría, porque a veces la gente tiene en el imaginario que se va a ganar este 80, realmente resulta que el porcentaje real va entre un 55 y un 80%. Entonces, como explicaba Carlos, cada caso es diferente. Nosotros en esta charla lo que queremos es que las personas tengan herramientas para la toma de decisiones, porque nosotros somos planeadores financieros, nosotros no somos vendedores solamente de pensiones, sino que para nosotros lo más importante es que la persona, de acuerdo a su realidad, sea capaz de tener la mejor pensión posible, independiente de cuál sea el sistema que los logre. Bueno, te hago esta pregunta. Los congresistas, ¿sí? Las pensiones del régimen público son muy pocas. ¿Ese es un mito o es una realidad? Carlos, eso es una realidad. Es una realidad, pero es una realidad que de todas maneras no vale poco al fisco. Es decir, si yo me paro desde el punto de vista de la persona natural, desde el punto de vista financiero, a mí me conviene que la persona natural logre la mejor pensión posible. Y la mejor pensión posible lo que va a lograr es que la persona quede con una mejor calidad de vida. Pero la realidad es que las megapensiones valen al Estado aproximadamente 390.000 millones de pesos. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, estas megapensiones equivalen más o menos a la pensión de 13.000 viejitos que no tienen en este momento, o adultos mayores, perdón por la palabra, 13.000 adultos mayores que en este momento no tienen pensión. Eso es un montón de gente que está en la indigencia. Si ustedes
han escuchado estadísticas, aproximadamente en Colombia el 70% de los adultos mayores no tiene pensión. Y realmente con esas megapensiones nosotros lograríamos solucionar ese problema. ¿Por qué se da este desbalance? Porque el sistema público en Colombia está diseñado para que las personas, mientras más ganen, más subsidio tengan. Es decir, es el único sistema en el mundo que tiene los subsidios para que le ayude a las pensiones más altas. Ahorita hablamos, ¿le conviene más el público o el privado? Obviamente le conviene el público, cuando la persona es capaz de sostener los últimos 10 años una pensión alta. Y eso se da particularmente por el subsidio. Y se dice que una persona que cotiza sobre 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es el máximo que se permite en Colombia, va a tener un subsidio de aproximadamente 1.000 millones de pesos, que no es poca monta. Entonces hay que entender que definitivamente el sistema pensional en Colombia es desbalanceado por X o Y motivo. Realmente cuando la persona se quiere pasar al público porque la pensión del privado no es muy alta, pues si es capaz de sostener los últimos 10 años, realmente va en muchas proporciones va a poder ser, va a ser cierto, pero hay que entender el origen de eso y definitivamente es subsidio que también va a ir más adelante de impuestos, como está pasando en este momento, reformas tributarias. Hay sistemas de pronto un poco más equilibrados como el americano, que lo que hacen es poner un tope máximo de pensión, que son $3.600. Resulta que la pensión más grande que se logra en Estados Unidos es de $3.600, que para uno aquí en Colombia es mucha plata, pero que resulta para vivir en Estados Unidos no es tanta. ¿Qué hace la gente de ahí para arriba? Ahorrar. Y para eso estamos nosotros los asesores financieros, para empezar a mirar o a construir esa parte que nos falta de acuerdo a su situación particular. Entonces, ese es como el mensaje que nosotros les queremos dejar. Ok, esta yo creo que es el último mito de realidad que vamos a tener para que pasemos a la tercera parte, que queremos que la gente haga más preguntas, ¿sí? ¿Es un mito o es una realidad? Yo personalmente invertiría mejor el dinero que ustedes, que los fondos de pensiones. Realmente, como les digo, lo más importante es que mientras que usted no tenga clara su situación, usted lo que tiene que hacer es revisar qué le conviene. Como les digo, puede que te conviene el régimen público, en muchos casos, si usted es capaz de sostener los últimos 10 años, obviamente váyase para el público, pero hay que entender que los fondos privados de todas maneras en sus rendimientos también han sido bastante interesantes. Un ejemplo, una persona que en el 94 se ganaba 1 millón de pesos o metió 1 millón de pesos a los fondos de pensiones, con la inflación habría logrado aproximadamente 5.782.000 pesos. Y si la hubiera metido en un CDT, hubiera ganado aproximadamente 12.360.000 al año actual. Resulta que una persona de ese millón de pesos en los fondos de pensiones, a pesar de las subidas y bajadas, porque es que parte del problema del sistema financiero es que en el corto plazo genera, digamos, zozobra cuando uno ve esas subidas y bajadas de las cuentas, que son estas subidas y bajadas que ven aquí. A pesar de esas subidas y bajadas, si yo hubiera invertido ese millón por el interés compuesto, hubiera logrado aproximadamente 38.295.000 pesos, por ser un interés real, es decir, por encima de inflación, y segundo, por el interés compuesto. Entonces, realmente creo que los fondos de pensiones, independiente de cuál, porque no voy a decir cuál hace mejor o mejor, cuál hace menor o mejor trabajo, la realidad es que han hecho bien su trabajo y han ayudado a que los que están en fondo privado logren mejorar su capitalización de recursos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahora sí, venimos como a lo que más les gusta a ustedes, que es la parte de preguntas. Como les digo, pues la idea de responder estas preguntas es que ustedes tengan información de primera mano. Y no solamente eso, el interés de esta charla no es que nosotros le digamos a rajatabla lo que ustedes crean, sino que ustedes se interesen por aprender de pensiones y que realmente averigüe por su caso particular y qué es lo que le conviene. ¿Listo? Sí, Joana, con mucho gusto. Realmente la grabamos y la idea es que a ustedes les quede una copia de esta para que la puedan revisar. ¿Listo? Por eso le pedimos que llenen el formato que nos está pidiendo Ana María, para que miremos y le podamos enviar la presentación. Y así cumplimos con el objetivo de la compañía. Francisco pregunta, buenos días, la cotización máxima son 1.800 semanas, al cumplir estas debo seguir cotizando. A ver, digamos que por ser ustedes IPS universitario, ustedes pueden presentar dos tipos de sistemas de cotización. Pueden tener de pronto
Ah, y el municipio de Itagüí, perdón. El municipio de Itagüí tiene, pero también puede tener prestadores de servicios que estén de pronto vinculados a la charla. Realmente el prestador de servicios mismo paga su seguridad social. Y en esos casos lo que dices, Francisco, lo que dice la ley es que después de las 1.800, incluso algunos operadores te permiten solamente pagar salud, porque es el máximo beneficio que te da la ley. Pero si tú eres empleado, pues la administradora tiene la obligación, o la empleadora tiene la obligación de seguirte pagando salud y pensión. Entonces lo normal es que si tú eres empleado te van a seguir cotizando, listo. ¿Qué es la prejubilación? A ver, digamos que en régimen privado, la prejubilación es que como yo me pensiono es con plata, obviamente nosotros tenemos que ser transparentes aquí y yo prejubilarme implica un esfuerzo económico adicional, que si yo empiezo con muchos años de anticipación va a ser corto, pero si yo estoy muy cercano a la pensión obviamente va a ser muy fuerte, por eso es importante que la pensión la averigüemos desde muy joven. Pues la realidad es que yo me puedo prejubilar cuando tenga el capital suficiente para tener la pensión que yo quiera. En el régimen público hay algo que se llama prejubilación, o se pensionan anticipadamente las personas que cuiden de personas discapacitadas, sea en muchos casos es el hijo, que se pueden pensionar anticipadamente porque definitivamente necesitan la persona en la casa, pero no el papá y la mamá, es el papá o la mamá. Entonces, a eso entendería yo pues como la pregunta en los dos casos, ¿listo? No veo como más preguntas en el chat. ¿Cómo se calcula el promedio de los últimos 10 años? Nos preguntan. ¿Realmente qué se tiene que hacer? Lo que dice la ley es que el IBL, o el promedio de los últimos 10 años, se hace con base a los últimos 10 años de cotización. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Coger cada cotización de esos últimos 10 años y traerla a valor presente. ¿Y yo cómo la traigo a valor presente? Mediante la inflación. Porque obviamente 1.000.000 de pesos a 10 años no es lo mismo que hoy. Obviamente la inflación ha hecho que ese 1.000.000 de pesos pierda poder adquisitivo. Como vimos en el ejercicio anterior, desde el 94 a la fecha, ese 1.000.000 de pesos se ha convertido en 5.700.000. Entonces, realmente lo que yo tengo que hacer con cada aporte desde hace 10 años es traerlo a valor presente, hacer el promedio de eso y después de sacar ese promedio, ahí sí, ese es el IBL y ese IBL es el que me dice con base en cuánto me pensiono. ¿Listo? ¿Es claro, Francisco? Ahora bien, pues digamos que como cuña, si usted es una persona que en algún momento se queda sin trabajo, pues mire si le conviene cotizar o no cotizar. Porque es que realmente cuando yo tengo una cotización a pensión, yo cotizo invalidez, vejez, sobrevivencia y auxilio funerario. Es decir, invalidez, sobrevivencia y auxilio funerario es un seguro y lo que dice la ley es que yo tengo que cotizar como mínimo 50 semanas en las últimas 150. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada año que yo cotice, yo tendré cubierto 3 de ese seguro. Y si yo en algún momento me quedo sin trabajo, cotizar la loca por un mínimo, lo que puedo hacer es bajarme esos últimos 10 años. Entonces, como les decíamos a nosotros, no es que te quedes en el público o en el privado, es que lo hagas de forma inteligente, tanto en uno como en el otro. ¿Listo? Alba Murillo hace una pregunta, alza la mano. Alba, tenemos tiempo para que te podamos escuchar. Cuéntanos. Yo tengo la experiencia de que cuando cumplí 56 años me dirigí a mi fondo privado y le pregunté que cuál era la proyección de mi jubilación. En ese momento me dijeron que me jubilaba con 800.000 pesos. Entonces, en vista de que había una gran diferencia entre el salario que me ganaba en ese momento, entonces demandé. En el mes de marzo me llegó la resolución de Colpensiones y con el salario que ha aumentado menos, el IPC, me llegó la resolución y me jubilo con 2.200.000. Entonces, mire que la diferencia sí es muy grande. Claro, lo que pasa es que, como te digo, en tu caso, o sea, y es que nosotros esta charla, lo que estamos buscando en esta charla es que todos hagan lo mismo que hiciste tú, y de hecho ni siquiera a los 56 años. O sea, la realidad es que los fondos de pensiones privados anteriormente, en muchos casos, en algunos casos, porque ni siquiera son todos, pero mucha gente no se les dio la información completa para que se queden en un régimen en el otro, y eso fue lo que te pasó a ti. Y definitivamente, si a vos te hubieran entregado esa información a los 46 años, obviamente te hubieras pasado de una. Entonces, en ese caso, vos te pasaste para Colpensiones y lograste una mayor pensión. ¿Qué fue lo que hiciste? Abogar una nulidad de la afiliación. Entonces, lo que hiciste es demandar al fondo privado para que te pasara para Colpensiones y perfectamente lo lograron. Pero como te digo, si vos no estuvieras trabajando, vos sí hubieras tenido que sacar una gran cantidad de recursos para mantener ese promedio. Entonces, como les digo a ustedes, la realidad es que a muchas personas les pasa lo que a ustedes les pasa, pero hay muchas otras personas que tienen situaciones diferentes. Entonces, como les digo, el problema no es que pase o no pase,
porque la realidad es que si eso pasa, lo importante es que las personas se informen bien para que ese tipo de cosas no ocurran. Realmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Si te convenía el fondo público y podías mantener el promedio de los últimos 10 años, hágale, pásese. Gracias. Francisco, realmente como tú estás dando cátedra en la universidad, lo que está pasando en ese caso es que tú estás teniendo una cotización en el fondo privado, perdón, en el municipio de Itagüí, y otra parte ¿cómo es que se llama? En la universidad. Siempre y cuando la suma de esas dos cotizaciones no supere los 25 salarios mínimos, antes lo que estás haciendo es aumentar el valor de cotización. Y para vos, perfecto, porque si estás en fondo público, estás en los últimos 10 años, y si estás en el fondo privado, estás acumulando más plata para esa pensión. El tema es que si vos, por ejemplo, ya no trabajaras en el municipio, solamente trabajaras en la universidad, la pregunta es cómo te afectaría ese valor en tu cotización. Entonces, eso realmente entra en conflicto. No, tú puedes tener en empleadores. Lo importante es que la suma de todas las cotizaciones de esos empleadores no supere los 25 salarios mínimos, que es el máximo sobre el cual se cotiza en Colombia. Porque eso antes lo que va a hacer es ayudarte a tener un mejor nivel. Marta Mazo nos levanta la mano. Marta, te escuchamos. Cuéntanos qué pregunta tienes. Marta. Bueno, yo creo que se le quedó la mano. Aló. Hola. Sí, ya. Hola. Sí, ya te escuchamos, Marta. Hola. Es una consulta. Sí, yo tengo 1.600 semanas cotizadas. Sí. Pero no tengo la edad. Y si me quedara sin trabajo, sin empleo, ¿tengo que seguir cotizando? Marta, vea, hay una cosa importante y es que usted ya por lo menos tiene algo que se llama, o sea, usted se pensiona sí o sí si está en el público, porque usted tiene más de las 1.300 semanas, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Como la ley le permite a usted cotizar hasta las 1.800, lo que va a hacer el operador que recibe la salud y la pensión, si usted fuera a cotizar como independiente, es que la va a obligar a cotizar a las dos, salud y pensión. Entonces, que usted pueda cotizar a ambos, la verdad es que, o sea, que pueda dejar de cotizar a pensión, la verdad es que no. Pues la pregunta es, si usted se queda sin trabajo, usted va a seguir cotizando. La realidad es que usted ya tiene pensión. Entonces, en lo posible, es preferible que en algunos casos no cotice a que cotice mal o que cotice por debajo de su promedio. Porque como recordamos, realmente cuando usted en Colpensiones es un promedio de los últimos 10 años y definitivamente mi promedio sí cuenta. Y al promedio mío contar, si usted empieza a meterle a esa historia laboral o a esa suma de semanas, números mínimo o por casi que el mínimo, eso te va a empezar a tumbar ese promedio. Entonces, en lo posible, cuando usted no cotiza, como les explicaba ahorita, es de los últimos 10 años cotizados, no años calendario. Entonces, si usted deja de cotizar un año, el sistema no le va a decir por ese año le va a poner cero. El sistema lo que dice, usted no cotizó ese último año. Entonces, le tiene en cuenta el promedio de los 10 años anteriores traídos a valor presente. Entonces, para responder tu pregunta, definitivamente, ¿qué es lo que yo sí haría en tu caso? Si te quedaras sin trabajo, averigüe cuál es la estrategia por medio de su asesor financiero de cómo cotiza mejor. Porque es lo mismo que le pasó a mi vecina. Mi vecina lastimosamente no puede dejar de cotizar porque es que tiene un problema con un endeudamiento alto. Entonces, tiene que trabajar para pagarle el endeudamiento. El problema es que si ella no cotizara en algunos meses, por lo menos ganaría tiempo para tomar decisiones de cómo cotiza o de acumular esas 1.300 semanas. En tu caso ya las cumpliste. Ok, gracias. Vale. Albanella tiene otra preguntita. No, es que no he podido desactivar el micrófono. Ah, venga, yo les quito eso, no se preocupen. Entonces quitemos bajar la mano. Bajar la mano. Listo. ¿Alguna otra pregunta? O sea que los últimos 10 años de edad son los que promedian, no los últimos 10 años, los últimos 10 años que cotizaste. Listo. Vea, yo les cuento un caso incluso de una esposa, el esposo de una compañera que tuve en el fondo. Yo llevo casi 10 años trabajando en fondos, pero llevo varios recorridos en otro fondo. Y esa persona, el ex esposo, trabajó mucho tiempo en Noel y el señor lo echaron. Y el señor nunca volvió a trabajar, nunca volvió a cotizar. Resulta que el señor dejó de cotizar como 10 o 15 años, una cosa así, pues una cosa absurda. Obviamente, si ese señor se invalidaba o cualquier cosa, pues le tocaba empezar a pelear para que le dieran la pensión. No quiere decir que el derecho no fuera adquirido, pero ya tenía las 1.300 semanas. Resulta que él cumplió los 62 años, pidió pensión
y se pensionó como por 3.600.000. Entonces, como les digo, el problema no son los últimos 10 años vividos, los últimos 10 años cotizados son sobre los que me hacen mi promedio. ¿Listo, Luz? Bueno, yo creo que le podemos agradecer a Ana Milena Mejía, a su staff de gestión humana, ¿sí?, por este acercamiento que nos ha permitido de que podamos estar durante 6 meses dando charlas de conocimiento para sus funcionarios. Me parece que es algo muy importante y mil gracias a nuestro especialista Sebastián por esta charla que tuvimos, que me pareció que fue muy enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar. A ustedes muchas gracias por contribuir a este plan institucional de capacitación, en especial a la ejecución del mismo. Aclaro, no, yo soy una mediadora entre ustedes, Seguros Scandia, y el jefe de la Oficina de Talento Humano y obviamente el alcalde. Bueno, compañeros, recuerden que ahí encontramos el link para la asistencia, para que por favor la diligencien. Y como no soy como capaz de